Una ciudad abandonada, una niebla interminable y un dolor que jamás se detiene. Bienvenido a Silent Hill. El motor del auto dejó de funcionar, dejando a Lucas en completo silencio. A su alrededor, la niebla era tan densa que parecía una manta sofocante, robándole la visibilidad y cualquier sensación de orientación. No había faros que perforaran aquella blancura. Ni siquiera las luces del tablero del auto lograban sentirse cálidas en esa oscuridad opresiva. Frente a él, apenas visible entre la niebla, había un cartel. Estaba oxidado, sus bordes corroídos como si hubiera sido devorado lentamente por el tiempo. Las palabras "Bienvenido a Silent Hill" eran legibles solo porque la pintura descascarada aún resistía, pero había algo en esas letras que lo hacía sentir observado. Era como si aquel cartel no solo diera la bienvenida, sino que también dictara una sentencia. Lucas no recordaba cómo había llegado hasta allí. Su memoria era un revoltijo de imágenes fragmentadas. La carretera desierta, el cielo oscureciéndose demasiado rápido, y ese nudo en su estómago que lo había perseguido durante días, semanas, quizás meses. Había estado buscando a Sophie, su hija, durante 3 largos años, y aunque sabía que era imposible encontrarla, había seguido conduciendo. Ahora, ese lugar parecía el final de un camino que nunca quiso tomar. Cuando abrió la puerta del auto, el aire frío lo golpeó como un cuchillo en la piel. Era un frío seco y metálico, pero lo peor era el olor, una mezcla de óxido, humedad y algo más, algo dulzón y pútrido, como carne podrida que llevaba días al sol. El asfalto bajo sus botas era irregular y estaba cubierto de grietas por las que brotaba una sustancia negra y aceitosa. Cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte, como si el mundo entero estuviera vacío y sus movimientos fueran lo único que rompía el silencio. Sin embargo, no estaba solo. Podía sentirlo. La niebla, aunque densa, parecía moverse a su alrededor, como si tuviera vida propia, observándolo con cada paso que daba. A medida que avanzaba por lo que parecía ser una calle principal, Lucas notó las primeras señales de abandono. Los edificios, antaño tiendas o restaurantes, estaban destrozados, con vidrios rotos y puertas que colgaban de sus bisagras. Había coches abandonados a los lados de la calle, sus carrocerías oxidadas y sus interiores cubiertos de polvo y telarañas. Pero no había cuerpos, ni siquiera esqueletos. Era como si todo hubiera sido arrasado por una fuerza invisible, dejando solo las huellas de una vida que ya no existía. Un sonido rompió el silencio, y Lucas se detuvo en seco. Era un repique grave y distante, como el de una campana que sonaba desde las entrañas mismas de la niebla. Cada tañido parecía más profundo que el anterior, reverberando en el aire como un eco interminable. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un sonido que invitara a la calma, sino uno que anunciaba algo oscuro, como si estuviera llamando a una cacería. Siguiendo el sonido, Lucas llegó a una iglesia que emergía de la niebla como una bestia dormida. Era imponente, con un campanario que parecía tocar el cielo gris. La fachada estaba ennegrecida por el tiempo, cubierta de grietas y manchas que podrían haber sido simples marcas del clima, pero que se parecían demasiado a manchas de sangre seca. Las puertas de la iglesia estaban entreabiertas, y aunque todo en su interior le gritaba que no entrara, Lucas sintió una fuerza inexplicable que lo empujaba hacia adelante. Al cruzar el umbral, el olor se intensificó. Dentro, el aire era aún más pesado, cargado de polvo y algo más oscuro, algo que no podía identificar pero que lo hacía querer vomitar. El interior estaba en ruinas. Las bancas, alguna vez ordenadas, estaban volcadas y partidas. Había estatuas religiosas, pero todas estaban deformadas. Los rostros de los santos habían sido mutilados, dejando agujeros oscuros donde deberían estar sus ojos. En las esquinas,
Velas derretidas aún humeaban, aunque no había signos de fuego reciente. En el altar, un objeto brillaba tenuemente bajo la luz parpadeante de un candelabro roto. Al acercarse, Lucas sintió que su corazón latía con fuerza. Era una fotografía, colocada sobre un pedestal ennegrecido. La tomó con manos temblorosas y vio el rostro de Sophie. Su cabello rubio y su sonrisa inocente lo golpearon como un martillazo de recuerdos y culpa. Pero lo que realmente lo heló fue el símbolo grabado en la parte superior de la fotografía. Era un diseño circular, intrincado y perturbador, que parecía estar hecho de líneas que se movían y cambiaban, como si estuvieran vivas. De repente, la fotografía se calentó en sus manos, y un ruido ensordecedor llenó el aire. Las paredes de la iglesia comenzaron a temblar, y el mundo a su alrededor cambió. Las paredes de madera y piedra se desgarraron, revelando un entorno grotesco donde la carne viva y el metal oxidado se entrelazaban en una amalgama imposible. El altar se transformó en una pila de huesos, y las bancas se alargaron como si fueran garras, intentando atraparlo. Entonces, lo oyó. Un sonido rítmico, profundo, que provenía de las sombras. Un golpe metálico que resonaba como un latido de corazón, lento y metódico. Era el sonido de algo arrastrándose, algo pesado, que avanzaba hacia él con una inevitabilidad aterradora. Lucas giró hacia las puertas, pero estaban cerradas. Una sensación de desesperación total lo invadió mientras el sonido se hacía más fuerte, más cercano. En algún lugar, en las entrañas de aquel lugar, algo lo estaba buscando. Lucas no podía respirar. El aire dentro de la iglesia se sentía denso, como si estuviera hecho de un líquido invisible que llenaba sus pulmones y los ahogaba. A pesar de que todo en su interior le gritaba que huyera, sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo lo atrapara, arrastrándolo hacia el centro de aquel horror. El sonido del martillo continuaba. Cada golpe retumbaba con una fuerza que parecía resonar en su propio pecho. Era un ruido rítmico, metódico, como si anunciara la llegada de algo ineludible. Mientras Lucas retrocedía lentamente, las sombras en las esquinas de la iglesia comenzaron a moverse. No eran figuras humanas, ni siquiera algo que pudiera describirse como animales. Eran manchas oscuras y amorfas que parecían surgir de la nada, llenando los rincones con una presencia que hacía que su piel se erizara. El altar se había transformado por completo. Donde antes había una mesa de madera simple, ahora se alzaba una estructura grotesca hecha de huesos fusionados con metal oxidado. El símbolo circular que había visto en la fotografía de Sophie brillaba en la superficie del altar, pulsando con una luz rojiza que bañaba todo a su alrededor en un resplandor infernal. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a cambiar. Las baldosas de piedra se agrietaron y se desmoronaron, revelando una superficie que parecía viva. Era carne, rojiza y brillante, cubierta de venas pulsantes que emitían un calor malsano. Lucas sintió que sus botas se hundían ligeramente en aquella materia orgánica, y un chillido bajo y gutural resonó a su alrededor, como si el propio suelo estuviera sufriendo. El golpe del martillo cesó abruptamente, dejando un silencio que era aún más aterrador. En ese momento, Lucas sintió algo detrás de él. No necesitaba girarse para saber que no estaba solo. La temperatura a su alrededor cayó en picado, y una presencia opresiva llenó el espacio, como si una sombra enorme lo envolviera. Se giró lentamente, y lo vio. Una figura monstruosa emergía de las profundidades de la iglesia. Su cuerpo estaba cubierto por placas de hierro oxidadas que parecían estar atornilladas directamente a su carne. La criatura era demasiado alta, y su cabeza estaba cubierta por una máscara de hierro que ocultaba cualquier rasgo humano. En una de sus manos sostenía un martillo descomunal, cuya superficie estaba cubierta de sangre seca y astillas de hueso. La criatura no se movió al principio, pero el aire alrededor de ella pareció volverse más pesado, más sofocante.
Lucas sintió que sus piernas temblaban, y una presión insoportable comenzó a acumularse en su cabeza, como si su cráneo fuera a estallar. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, la criatura levantó el martillo y lo arrastró contra el suelo, produciendo un chirrido metálico que era más doloroso que cualquier grito. Lucas reaccionó instintivamente. Corrió hacia una puerta lateral que apenas alcanzaba a distinguir entre la niebla que se había colado dentro del edificio. La madera de la puerta crujió y se astilló bajo la fuerza de su hombro, y él cayó al otro lado, rodando sobre un suelo cubierto de escombros. El pasillo en el que se encontraba ahora era completamente diferente al interior de la iglesia. Las paredes estaban hechas de ladrillos oscuros y húmedos, cubiertos de marcas de garras y garabatos escritos con lo que parecía ser sangre seca. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras que no correspondían con nada en el espacio. Lucas avanzó con pasos rápidos, su respiración entrecortada resonando en el pasillo. El sonido del martillo volvió, esta vez más distante pero no menos aterrador. La criatura lo seguía, de eso estaba seguro. Y no estaba sola. Delante de él, una figura se movió rápidamente, cruzando el pasillo y desapareciendo en la penumbra. Lucas se detuvo en seco, su corazón martillando en su pecho. No era humano. Era algo pequeño y retorcido, con extremidades demasiado largas para su cuerpo, que se movía con movimientos espasmódicos. El sonido de pasos arrastrados llenó el pasillo, y Lucas sintió que su garganta se cerraba. Las luces parpadearon una vez más, y por un breve instante, vio a las criaturas claramente. Eran varias, todas deformes, con piel grisácea y rostros ausentes de rasgos, salvo por enormes bocas llenas de dientes afilados. Algunas se arrastraban por el suelo, mientras que otras trepaban por las paredes, dejando un rastro de sangre negra tras de sí. Sin pensarlo, Lucas comenzó a correr de nuevo. No importaba hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarse. A medida que avanzaba, el pasillo parecía alargarse interminablemente, como si el espacio mismo estuviera jugando con él. Las criaturas lo perseguían, sus garras arañando el suelo y las paredes, produciendo un sonido que era peor que cualquier grito. Finalmente, una puerta apareció al final del corredor. Lucas la abrió de un tirón y se encontró en otro espacio completamente distinto. Era un aula. El contraste con el pasillo era desconcertante. Las mesas y sillas estaban perfectamente alineadas, pero había algo profundamente perturbador en el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, pero todos representaban escenas grotescas. Figuras humanas siendo devoradas por sombras, símbolos circulares que se repetían una y otra vez, y ojos que parecían observarlo desde el papel. En el centro del aula había una figura. Ella estaba sentada en un pupitre, inmóvil. Su cabello caía en cortina sobre su rostro, pero había algo en su postura que no era natural. Era demasiado rígida, como una marioneta colapsada. Lucas intentó acercarse, pero el suelo se volvió viscoso bajo sus pies. La sustancia negra que lo cubría parecía viva, y cada paso era un esfuerzo monumental. Cuando llegó a Sophie, alzó la mano para tocarla, pero algo lo detuvo. Ella levantó la cabeza lentamente, y Lucas vio su rostro. No era Sophie, o al menos, no era la Sophie que él conocía. Su piel estaba cuarteada, y de las grietas surgía un humo negro que olía a muerte. Sus ojos estaban vacíos, y cuando abrió la boca, emitió un sonido que no era humano, un grito desgarrador que llenó el aula y destrozó las ventanas, dejando entrar una oscuridad total. Lucas retrocedió, su cuerpo temblando al ritmo del aire que se había vuelto denso, casi tangible. El rostro de Sophie aún lo observaba, pero sus ojos no tenían vida. Solo oscuridad. Un vacío profundo que se filtraba en cada rincón de su alma. La figura de Sophie, o la cosa que pretendía ser ella, sonrió lentamente,
pero no era una sonrisa humana. Era una mueca distorsionada que parecía querer arrancar su cordura. Lucas no podía mirar más. Se giró, tropezando con el suelo pegajoso, y corrió, pero algo lo empujaba hacia atrás. El aula, que antes parecía estar llena de luz, se oscureció repentinamente. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y una neblina espesa comenzó a llenar el espacio. La niebla lo rodeaba de nuevo, cegándolo. Su respiración se hacía más rápida, más descontrolada. A lo lejos, el martillo volvió a sonar, esta vez con mayor fuerza. Un eco infernal que rebotaba en las paredes, recorriendo todo el edificio y aplastando cualquier esperanza de escape. Cada golpe resonaba con una amenaza que parecía volverse más cercana. Algo se acercaba, algo que no debería existir en este mundo. La puerta del aula se cerró de golpe tras él, y Lucas se encontró de nuevo en el pasillo. El pasillo no era el mismo. Se había transformado. Las paredes estaban cubiertas de un material negro, viscoso, que se extendía como si la piel de la misma realidad estuviera desgarrada y liberando una sustancia oscura. Los pasillos se bifurcaban a medida que avanzaba, pero no había señales, ni indicaciones de cuál era el camino correcto. Solo más pasillos, más puertas, más sombras que lo acechaban. Se detuvo un momento, mirando con horror a su alrededor. La casa, o lo que fuera este lugar, ya no parecía ser un edificio. Estaba claro que las leyes de la física no se aplicaban aquí. Las puertas no conducían a las mismas habitaciones. Los pasillos se curvaban de formas imposibles, como si el lugar estuviera siendo corroído por algo mucho más antiguo y maligno. La niebla, espesa y pegajosa, se filtraba por las grietas en las paredes y el techo. Se movía como si tuviera voluntad propia. El sonido de los pasos arrastrados lo alcanzó de nuevo. La criatura estaba cerca. Lucas lo sabía, lo sentía. El aire se volvió aún más pesado, y la temperatura descendió a niveles insoportables. Era como si la muerte misma se hubiera colado en este lugar y estuviera esperando para arrastrarlo hacia su abismo. En su desesperación, Lucas corrió por un corredor estrecho, buscando una salida, cualquier salida. Pero cada vez que creía encontrar una puerta, ésta lo llevaba de vuelta al mismo lugar. La iglesia, el aula, los pasillos infinitos. ¿Acaso estaba atrapado en un ciclo? ¿Era todo un laberinto de locura? ¿O se había quedado atrapado en la mente de una criatura más grande que él? En uno de los giros, algo captó su atención. Una luz parpadeante, lejana, que parecía provenir de una ventana rota. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero al llegar a la ventana, su esperanza se desmoronó. Lo que veía afuera no era el mundo real. A través del cristal roto, vio lo que solo podría describir como un paisaje infernal. El cielo estaba teñido de un rojo sucio, cubierto por nubes que giraban como vórtices implacables. Las calles que alguna vez fueron tranquilas y solitarias, estaban ahora llenas de figuras humanoides deformes que caminaban sin rumbo, sus cuerpos retorcidos en ángulos imposibles. Algunas de estas figuras tenían cabezas de animales, otras carecían de rostros, y las que aún los conservaban mostraban expresiones de agonía y sufrimiento. Había algo peor. Algunos de ellos caminaban sobre sus manos, como insectos, arrastrándose hacia él con una velocidad antinatural. Lucas apartó la mirada, pero la imagen seguía grabada en su mente. El martillo volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cerca. La criatura estaba aquí, y él no tenía a dónde huir. No podía quedarse en ese pasillo por más tiempo. Volvió a correr, pero el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las paredes de nuevo se deformaron, como si todo el edificio estuviera vivo, contrayéndose y expandiéndose. Las puertas y ventanas empezaron a crujir y a deformarse, arrugándose como si fueran hechas de papel. Y entonces,
Un rugido atronador resonó a través de los pasillos. La criatura estaba cerca. Lucas lo sabía porque el aire se tornó aún más denso, y un susurro bajó de las paredes. El ruido de un alma torturada que le hablaba directamente al cerebro. El pasillo se llenó de una neblina aún más densa, casi cegadora. En sus ojos, las sombras empezaron a transformarse, tomando la forma de rostros que lo observaban con ojos vacíos. Siluetas deformadas, humanoides y animales, se movían hacia él a través de la niebla, y el martillo seguía resonando. Cada golpe era más fuerte, más frenético. Lucas alcanzó una esquina y, en ese momento, algo lo detuvo. Un sonido, uno que nunca olvidaría. Era una voz, suave y melancólica, que provenía del fondo del pasillo. La voz de Sophie. El nombre de Sophie salió de las sombras con una dulzura inquietante, arrastrándose hasta sus oídos, como si un eco de un viejo sueño lo hubiera alcanzado. Lucas se detuvo, respirando con dificultad, el miedo llenando cada centímetro de su ser. Pero, en su corazón, algo le decía que no podía ceder. Que este no era el lugar para escuchar promesas vacías. Sin saber si hablaba en voz alta o si las palabras solo existían en su mente. La sombra que se le acercaba, la que había pronunciado su nombre, se detuvo de golpe. Parecía Sophie, pero tal vez no lo era. Su rostro estaba completamente desfigurado, su piel arrugada y manchada de sangre negra. Sus ojos, al igual que los de todos los otros monstruos de este lugar, eran vacíos, sin alma. Y con un solo movimiento, Sophie levantó la mano, señalando una puerta al final del pasillo. La misma puerta que siempre había estado allí, pero que nunca antes había notado. Era la única salida.